lectura dice, nuestra reacción en medio del conflicto. Cuando seamos criticados, hagamos una pausa para orar por la sabiduría de Dios antes de responder. En Proverbios 15:18 nos dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene. Cuando ocurre un conflicto, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Acudir al Señor en oración es siempre la mejor manera de actuar en una crisis. Al hacerlo, podemos pedirle que nos dé, primero, discernimiento espiritual. Dios conoce y entiende a la perfección el origen del problema y también puede permitirnos entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo y tendremos una mejor percepción de la situación. Segundo, un espíritu tranquilo. Nuestra naturaleza humana querrá reaccionar con rapidez para poder defendernos o luchar por lo que creemos que es lo correcto. Pero antes de actuar, es importante enfocar nuestra atención en Dios y experimentar la paz interior que Él promete. Y también debemos pedir sabiduría. El Señor dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les dará palabras sabias y Él también lo hará por nosotros. Si nos sentimos tentados a hablar de manera precipitada, debemos pedir al Espíritu la dirección y seguir las palabras que debemos decir. Dios nos llama a representarlo en cada situación, de la misma manera que lo hizo Cristo en dependencia al Padre Celestial. La próxima vez que alguien nos hable de una manera crítica, enfoquémonos en buscar a Dios y permitirle que Él dirija nuestras respuestas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias que tú estás aquí. Te pedimos que seas tú tomando control de este mensaje que vamos a traer esta mañana y que abra las mentes y los corazones de todos y cada uno de nosotros, Señor, para poder entender lo que tú quieres decirnos. Te damos gracias por tu palabra y ponemos este servicio en tus manos. El tema de hoy día es cuando o cómo Dios capta nuestra atención. Todos sabemos que Dios capta de manera diferente. A veces digo, el Señor tiene un sentido del humor un poco medio, porque realmente nos pasan cosas que decimos solo el Señor lo puede haber hecho. A veces el Señor en su infinita sabiduría y amor siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nunca nos va a dar algo que nos haga daño. Eso sí lo sabemos. Alguien por ahí me dijo, el Señor nos da cosas malas. No. La palabra del Señor que nos dice, ¿quién como padre da a su hijo una serpiente o da una piedra si le está pidiendo algo? O sea, no. Dios es mucho más que eso. Él ha diseñado un plan específico para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero Él quiere guiarnos en ese proceso, en ese plan, que muchas veces nos desviamos. Muchas veces nos dice, vete por aquí, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y nosotros vamos por donde queremos. Entonces Dios nos va a llamar la atención y nos va a guiar en su camino. A veces no es que queramos desviarnos de una forma, ¿qué se puede decir? De una forma de adrede, sino porque somos humanos y tendemos a distraernos. A veces cuando estamos manejando, cuando estamos conduciendo, ¿quién nos ha pasado un alto? ¿O quién se ha pasado la luz casi ya en rojo? ¿O quién no leyó un letrero que estaba por ahí? Muchas veces nosotros como seres humanos no leemos ni lo que está ahí y a veces no entendemos las señales del Señor. ¿Se imaginan eso? Entonces a veces no es que no queramos hacer las cosas, pero a veces nos distraemos un poquito y no prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Pero Dios en su amor utiliza diferentes métodos para captar nuestra atención y llevarnos de vuelta a sus propósitos. ¿A quién le ha pasado? ¿Solo a mí me ha pasado? Porque a mí desde que vine de Ecuador he querido irme a cualquier lado, pero Él no me ha dejado y no me ha soltado hasta que me tiene aquí. O sea, definitivamente soy un ejemplo de eso. Hoy día vamos a ver varias formas que el Señor capta nuestra atención cuando nos desviamos del camino. Vamos a leer en Isaías capítulo 30, versículo 19 al 21. Hoy día no he traído en la pantalla, así que vamos a buscar en nuestras Biblias. Isaías capítulo 30, versículo 19 y 21. ¿Ya lo tienen? Los voy a leer, me gusta mucho la nueva versión
viviente, la nueva traducción viviente dice así: oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos los escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Él siempre va a estar guiando nuestro camino. ¿Alguien puede buscar Salmos 32:8, por favor? Salmos 32:8. Este versículo me recordó a ese. Salmos 32:8, ¿y quién lo quiere leer, por favor? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Entonces no nos dice en una sola parte, porque aquí nos está diciendo Isaías, y también nos está repitiendo en Salmos, que Él va a fijar los ojos sobre nosotros. Desde antes que naciéramos ya lo hizo, nos dio un plan. Y Él puso los ojos sobre nosotros y Él dijo que lo va a hacer. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir, es lo que dice su palabra. Entonces, ¿cómo Dios capta nuestra atención cuando nos desviamos? Como un espíritu intranquilo. ¿A quién le ha pasado eso de sentirse un poquito incómodo, de sentirse, no me siento bien? La semana pasada creo que le dije al niño el domingo, no sé, le digo algo raro, siento, no me siento bien, algo está pasando, algo estoy sintiendo, o sea, algo tiene que suceder o algo va a pasar. El Señor nos pone intranquilos, nos está advirtiendo de algo. Mucha gente dice, no, eso es el sexto sentido, eso es otra cosa, pero no. Dios a veces nos habla a través de la intranquilidad interior. Cuando no nos sentimos cómodos, cuando estamos pensando demasiado en algo, Dios nos está levantando banderas rojas en donde tenemos que darnos cuenta qué nos quiere decir, qué está pasando ahí. Muchas veces vamos a sentir falta de paz. Por eso la parte inicial, cuando leímos, cuando tenemos un problema o estamos atravesando un problema, ¿cómo reaccionamos ante eso? Muchas veces, humanamente, carnalmente, y reaccionamos. Pero como dice aquí, muchas veces sentimos falta de paz, y esa falta de paz nos lleva a veces a irritarnos, a molestarnos y a desquitarnos a veces con los que no se deben. ¿Quién ha sentido opresión en el pecho, por ejemplo, y dice, algo me está molestando, algo me está pasando, algo estoy sintiendo? Muchas veces el Señor nos ha quitado el sueño. ¿A quién ha quitado el sueño el Señor? Y decimos, hey, hay que orar, 3 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora que sea, levantémonos a esa hora y pongámonos a orar, porque el Señor nos quita el sueño y nos quiere decir algo, nos quiere mostrar algo, o simplemente ponernos a orar. Pero ese espíritu intranquilo quiere decir, el Señor nos va a mostrar algo. Por ejemplo, vamos a buscar en el libro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Esther, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué nos dice ahí? 6, 1. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que le leyeran en su presencia. ¿Quién se acuerda de esa historia en Esther? ¿Quién era Mardoqueo? El tío que la crió, ¿Quién era Esther? sobrina de él. Ok, y fue la que básicamente salvó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el rey al momento de perder el sueño, ya va y que le lleven esos libros a leer, no era más que el Señor poniendo ahí, haz esto. ¿Por qué? Porque se habían olvidado, o el rey no tenía conocimiento que Mardoqueo le había salvado de que el rey muera. Entonces el rey, Dios en su infinita gracia, lo que hace es hacer que Mardoqueo sea enaltecido, que sea conocido por lo que hizo, y básicamente eso ayudó a que el pueblo de Israel estuviese donde está, sea salvo. ¿Se acuerdan quién era Amán? El criado del rey. ¿Y qué quería hacer? Quería matar a Mardoqueo, quería aniquilarlo y básicamente con eso al pueblo de Israel. Entonces Dios usó al rey para en ese sueño entender lo que está y después hacer lo que hizo, porque al final Amán terminó básicamente con su familia aniquilado. Así que muchas veces cuando se nos vaya el sueño, oremos, pidamos al Señor que nos muestre qué es lo que quiere hacer, qué es lo que nos quiere mostrar. Muchas veces tal vez quiere que leamos la Biblia y cuando leemos la Biblia el Señor nos va a mostrar la porción de lo que queremos entender. Entonces vamos a entender que Dios interviene muchas veces sin darnos cuenta. Muchas veces ponen las demás personas algo para que nosotros entendamos, como en este caso.
El segundo punto es cómo Dios vuelve a captar nuestra atención cuando nos desviamos. Una palabra específica a través de otras personas. Yo creo que a todos nos ha sucedido, a muchos nos ha sucedido. Yo siempre digo, cuando recién estaba convertido tenía apenas como 2 meses, se acercó el pastor, que hasta ahora lo conozco, el pastor Moisés Rodríguez, y andaba con Rafael, otro hermano que ella tenía años en la iglesia, y caminando nada más salimos de un evento que teníamos en el mismo templo, y andaba con Rafael y el pastor salió atrás. Me llamó a un lado, me jaló, él no me conocía ni yo menos lo conocía, tenía apenas 2 meses en la iglesia, me convertí en octubre y era diciembre. Y me dijo, el Señor me dice que tiene grandes cosas para usted. Yo realmente en ese tiempo no entendía mucho y no lo entendía hasta años más tarde, qué es lo que iba a hacer. No entendía por qué nos llamó a Rafael y por qué no le dijo, tenía muchos años de ser cristiano. Rafael estaba predicando y estaba haciendo estudios bíblicos. Yo empezaba y no sabía qué es lo que me dijo. Entonces muchas veces el Señor nos trae palabras por medio de otras personas que luego más tarde las vamos a entender. Entonces, como por ejemplo en el caso de Samuel, cuando era niño, ¿verdad? Lo hizo también con el sacerdote Eli, usando una de las palabras más claras y directas. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando el Señor nos empieza a hablar por medio de otras personas, nos empieza a hablar, por ejemplo, una persona nos dice esto, la segunda persona de otro lado que no nos conoce, a veces como en mi caso, nos vuelve a repetir, nos está confirmando lo que el Señor nos está pidiendo. Muchas veces estamos orando por algo y llega alguien, como en mi caso, o llega otra persona, un hermano, un amigo, alguien, aunque sea inconverso, y nos da una palabra. Y eso quiere decir una confirmación del Señor, porque realmente muchas veces no vamos a entender. Y se me viene a la mente Gedeón. ¿Se acuerdan el vellón de Gedeón? O sea, pedimos confirmación tras confirmación para estar seguros de lo que el Señor nos está diciendo. Y eso a veces decimos, hey, déjame orar, voy a orar a ver si es verdad. Pero el Señor nos manda esas confirmaciones. Tenemos que estar atentos a las palabras de otros, que a menudo Dios utiliza a nuestros hermanos, amigos, para darnos esa dirección. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? ¿Por qué terminó ahí? ¿Quién era Ana? La madre. La madre. Ella hizo una promesa de que si le daba un hijo, lo iba a dedicar en el templo, le iba a dedicar al Señor. Y debe haber sido un poquito difícil llegar, destetarlo y desmamantarlo y entregárselo. Dice que lo visitaba una vez por año. Pero esa fue la promesa, o sea, quería ser madre. Pero esos también son los planes de Dios, porque fíjese en lo que hizo Samuel, fíjese en todo lo que hizo este profeta Samuel. O sea, realmente Dios usa todo, absolutamente todo, para poder hablar. Y acuérdense lo que le pasó a él al final también, y a sus hijos. O sea, definitivamente Dios usa a cualquier persona para hacernos entender. ¿Cuándo más el Señor capta o cómo el Señor nos llama la atención? Una oración no contestada. ¿A cuánto nos ha pasado que el Señor no nos contesta las oraciones inmediatamente? O no nos contesta simplemente porque nos hace daño, porque nos puede lastimar. A veces pedimos cosas, como dice la Biblia, pedimos cosas que nos van a lastimar. A veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones es no, o espera. Pero espera, ¿cuánto tiempo? Abraham esperó 25 años. Noé, ¿cuántos años esperó? Más de 100. O sea, a veces la respuesta de Dios es no, o a veces espera. Pero a veces nosotros nos desesperamos porque queremos la respuesta inmediatamente. Dicen que estamos viviendo en el tiempo de los microondas, en donde queremos que todo sea así. Oramos ahora y mañana queremos la respuesta. Y a veces le queremos doblar el brazo a Dios. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, todos me decían, hey, yo le decía, no. Y a Jonathan, que conoce mucho, le decía, estoy peleando con el Señor porque no quiero. Me dijo, te felicito, sigue. Yo no te voy a ti, le voy a Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios. Los planes de Dios son
mucho más altos que nosotros. Esto puede ser doloroso, devastador en ciertos casos cuando el Señor nos dice no o espera. Pero siempre hay un propósito detrás de ello. Como lo vimos con David cuando oró por su hijo. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 18. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 18. Todos conocemos la historia del hijo que tuvo con la esposa de Urías, ¿verdad? Dice así: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dios puede utilizar una oración no contestada para que evaluemos nuestro corazón. Imagínense, estuvo orando, pero él sabía lo que iba a hacer, porque lo que el profeta Naamán le habló, le dijo claramente: tiene que morir. O sea, era algo absoluto que iba a pasar, no iba a ser ni no iba a sobrevivir ese niño. Le dijo claramente, porque David lo volvió a repetir: tiene que morir. De sus propias palabras salió, de su propia boca salió el veredicto final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender a confiar, que muchas veces Dios no nos va a contestar la oración, y tenemos que entender que es un proceso de Dios. Tenemos que entender que a lo mejor algo nos quiere decir, porque si no nos está respondiendo, a lo mejor estamos haciendo mal. Dicen que hay oraciones que no salen del techo porque tenemos problemas. Hay veces las oraciones no las va a escuchar porque estamos en problemas. Tenemos cómo Dios capta nuestra atención, como una desilusión. Dios puede usar desilusiones para redirigirnos. Esto le ocurrió al pueblo de Israel cuando no obedecieron a Dios en entrar en la tierra prometida. Vamos a leer Números, capítulo 14, versículos 42 y 45. Muchas veces, ¿quién no nos hemos llevado desilusiones? Por ejemplo, vamos a un trabajo que supuestamente lo teníamos y resulta que no nos lo dan. Y decimos: hey, ese era el trabajo que necesitaba porque me iban a pagar más, el horario estaba bien. Y resulta que al final Dios conocía más allá y resulta que a lo mejor ese trabajo nos iba a dañar. Íbamos a lastimarnos, íbamos a tener algún accidente. Pero muchas veces no entendemos y decimos: hey Dios, ¿por qué no me diste este trabajo? Si era lo que yo necesitaba, lo que andaba buscando. Nosotros como seres humanos sí, pero para Dios no, porque Él sabía lo que iba a pasar. Entonces aquí en Números vamos a leer capítulo 14, versículos 42 y 45, nos dice: no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Imagínense aquí, ya Jehová no estaba con ellos. Dice: no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeráis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Jorma. Entonces muchas veces nosotros pensamos que, aunque nos dice que no, aunque nos pase lo que nos pase, nosotros queremos seguir en contra del Señor. A veces nos dicen: no hagas esto, y nosotros vamos y lo hacemos. Y aquí la palabra estaba clara: no subáis, les dijo, porque Jehová ya no está con ustedes. Y el pueblo necio fue y lo hizo. ¿Y qué pasó? Las consecuencias son claras. Entonces debemos entender que muchas veces esas desilusiones que nos llevamos también son palabras del Señor que nos quiere decir. Tenemos que buscar y entender el porqué. ¿Cuándo más Dios capta nuestra atención? En circunstancias extraordinarias.
Dios también puede usar circunstancias extraordinarias para captar nuestra atención. Esto pasó en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Todos lo conocemos. Cuando Moisés le habló la zarza ardiente, dice: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Muchos hemos pasado por cosas que a veces no entendemos y decimos: ¿cómo es esto? Como les dije al inicio, solo el Señor puede hacer esto. Y a veces tenemos que entender que la situación, el Señor nos quiere hablar que estamos haciendo algo mal o quiere regresarnos a sus caminos y a sus propósitos. ¿Cómo más el Señor quiere nuestra atención? Derrotas y fracasos. Derrotas y fracasos. Muchas veces Dios permite las derrotas para corregirnos o para redirigirnos. ¿Se acuerdan de Josué? Ocurrió con los israelitas también cuando fueron derrotados después de una victoria que tuvieron tan grande en Jericó. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículos 10 al 12. Josué venía de ganar en Jericó las batallas y venía y venía y venía. Y el Señor le puso un alto para redirigirlo. Josué capítulo 7, versículos 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Se imaginan lo que hicieron? El Señor les dio una orden: todo tiene que quedarse, de nada tienen que traer, y lo trajeron. ¿Quién fue? Fue Acán el que trajo el pecado al pueblo de Israel, por una persona. Y el Señor dice claramente, después de la victoria de Israel en Jericó, que fue una gran victoria, Dios había ordenado que todo lo que se tomara de la ciudad fuera o consagrado o destruido, y que nadie debía quedarse con ningún objeto. Sin embargo, Acán, un israelita de la tribu de Judá, desobedeció y tomó para sí mismo alguno de esos objetos, y con eso trajo el pecado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El pecado fue revelado acá, vamos a leer en el versículo, Josué capítulo 7, versículo 20. Acán reconoce su pecado. ¿Qué nos dice ahí? Entonces Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así se ha hecho. ¿Cuál fue el juicio de Dios para Acán? Que también es un juicio fuerte. A veces Dios no nos va a castigar como aquí, como hizo con Acán, pero sí nos va a redireccionar de alguna forma, tal vez una enfermedad, tal vez alguna otra cosa. Pero aquí dice: después de la confesión de Acán, Josué envió a algunos hombres a su tienda, quienes encontraron los objetos robados. Los trajeron delante de Josué y de todo el pueblo. Dios ordenó a Acán, junto con su familia y todo lo que poseía, fueran destruidos para purgar el pecado de Israel. Acán fue llevado al valle de Acor, donde él, su familia y sus pertenencias fueron apedreados y quemados. Esto restauró la comunión entre Dios e Israel. ¿Se imaginan lo que hizo Dios? Para restaurar todo lo que tenía que hacer, la familia de Acán también fue muerta. Pues muchas veces desobedecemos a Dios y las consecuencias son fuertes, las consecuencias son graves. Esta semana hicieron una pregunta el día miércoles. ¿Te acuerdas, George? En la Biblia dice que matar es pecado.
¿Y por qué Dios mata? Esa es la verdad. ¿Y por qué no? Entonces, la respuesta es clara y básica. O sea, Dios en su infinita misericordia hace eso, como en este caso, Acab y su familia, porque la ira iba a ir contra el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel, gracias a Acab, estaba en pecado. Básicamente Dios hace lo que tiene que hacer, como en esto, tratar de calmar la situación, haciendo y matando y quemando a Acab. Muchas veces no entendemos por qué, como la pregunta es, ¿por qué Dios sí puede y por qué nosotros no podemos? Esa era la verdad. ¿Por qué Dios sí? Porque Él en alguna parte de la Biblia dice que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él nos corrige. Y muchas veces la forma de corregirnos a lo mejor es demasiado fuerte, pero Él lo sabe porque lo hace. ¿Cuándo más el Señor capta nuestra atención? Cuando nos vienen problemas económicos. A veces cuando tenemos mucho dinero, tenemos un buen trabajo, decimos, hey, no voy a la iglesia, tengo que trabajar. No voy al servicio de los miércoles porque tengo que trabajar. Me llamaron el viernes y no voy a ir a los jóvenes porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer dinero, porque... ¿Y qué hace el Señor en estos casos? Nos corta el suministro. Nos dice, ok, ¿eso quieres? Vamos a verlo. Entonces, a veces Dios utiliza las dificultades financieras para llamarnos la atención. Igual, en el 2009, cuando recién me convertí, mi padre espiritual, tiene muchas historias, una de las historias que me compartía, y bueno, le creía tantito y tantito, no. Me decía que él tenía una compañía muy grande, tenía camionetas, unas Ben, tenía como 4, corría con su gente, pero cuando ya le conocía, ya básicamente tenía la camioneta, una Ford Explorer de su esposa y una camioneta que viejita, una Chevy mujer. Y las Ben, básicamente las había tenido que vender. Y él me decía, realmente no entiendo, porque ahora que yo estoy haciendo las cosas de mejor manera, estoy acercándome al Señor después de que mi esposo oró 20 años para que yo esté aquí en la iglesia. Estoy tratando de venir todos los domingos, estoy tratando de hacer todo lo correcto. Se me acabó el trabajo, me tocó cobrar a la gente y las camionetas las estoy vendiendo porque no puedo pagar los bienes. Gracias a Dios, siguió y sigue en el camino. Y ahora están, gracias a Dios, en Champion Forest y están sirviendo al Señor en matrimonios. Pero el Señor tuvo misericordia porque Él también no dejó, no se apartó. Era fácil para una persona que vio todo lo que tenía y decir, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a trabajar, Él estaba mejor, en el mundo estaba mejor. Y a veces no entendemos que el Señor nos está probando. Nos está probando de esa manera para poder saber si somos dignos de Él. Y no entendemos tampoco eso. Esto lo hizo, con el pueblo de Israel. Vamos a ver en Jueces capítulo 6, versículo 6. Jueces capítulo 6, versículo 6. Dice así: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Quién se acuerda de la historia de aquí de Gedeón que les decía? Los israelitas sembraban todo el tiempo y cuando ya estaba la cosecha lista, llegaba el pueblo de Madián y arrasaba con todo. Y arrasaba y los dejaba con todo. No los dejaba nada. Por eso dice en Jueces capítulo 6, empobrecía de gran manera por causa de Madián. Entonces los madianitas hacían eso. Y muchas veces no entendían lo que el Señor quería que hicieran. Aquí básicamente estaba levantando al profeta, a Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Vamos a ver en el versículo 11 al 16. Nos dice: un ángel del Señor se le apareció a Gedeón mientras él estaba trillando trigo en un lugar para esconderlo de los madianitas. El ángel lo saludó como varón esforzado y valiente y le anunció que Dios lo había escogido para liberar a Israel de los madianitas. Sí, estamos en el 6, del 7, del 11 al 16. Gedeón, sin embargo, se consideraba el más pequeño de su familia y dudaba de su capacidad para cumplir esta misión. Aún así, Dios le aseguró que estaría con él y que vencería a los madianitas como si fueran un solo hombre.
¿Cuántos de nosotros que estamos en Cristo entendemos esto? Nos sentimos que no somos dignos de representarlo. Nos creemos lo menos posible y no entendemos que Dios está con nosotros. Y cuando Dios nos da una promesa y nos dice, hey, aquí vamos a estar, como a Gedeón, hey, varón esforzado y valiente. Y era uno solo. Pero tuvo que pasar todo lo que hacían los madianitas, tuvo que hacerlo para levantar a este hombre. Pero este hombre, como les decía al inicio, Gedeón no entendía muy bien el llamado del Señor y le pidió pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas? ¿Se acuerdan? En el versículo 36 al 40 dice, a pesar de haber sido llamado por Dios y haber recibido varias señales, Gedeón aún buscaba confirmación. Pidió a Dios otra señal, que una lana de vellón se mojara de rocío mientras la tierra a su alrededor permanecía seca. Y el Señor lo hizo. Dios cumplió su petición. Luego pidió lo inverso, que la lana permaneciera seca y el suelo se llenara de rocío. Y nuevamente Dios le concedió. ¿Cuántas veces tenemos que pedir confirmaciones a Dios de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Cuántas veces el Señor nos está mostrando, como dije desde el inicio, nos está mandando palabras por medio de alguna persona? Nos está mandando porque nos estamos en sueño, el sueño se nos está quitando. Nos está mostrando de diferentes maneras y no lo queremos entender. Y seguimos pidiéndole pruebas de que el Señor nos está llamando. ¿Cuántas veces hacemos eso? Nosotros, a pesar de nuestras dudas, de nuestros temores, tenemos que hacer caso, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer lo que Él nos está mandando. Muchas veces los problemas económicos pueden ser una oportunidad para confiar más en Dios, porque vamos a depender de Él. Uno de los principales principios que he entendido es dependencia completa de Jehová. Si nosotros dependemos completamente de Él, vamos a estar mucho mejor con nuestras provisiones, con nuestras familias, con toda nuestra vida y con todos nuestros recursos. Pero debemos depender completamente de Dios. Y último punto, Dios llama capta nuestra atención, lamentablemente, con tragedias, enfermedades o aflicciones. Esto es algo que siempre les digo, que cuando oro le pido a Dios que traiga a mi familia, a mis amigos de una manera sutil. Porque muchas veces el Señor nos hace llegar a sus pies por medio de tragedias, por medio de enfermedades o de aflicciones. Y eso sí debe ser doloroso. Hay testimonios de mucha gente que después de un accidente, después de quedar paralítico, después de hacer esto, conocieron de Cristo. O después de estar en una cárcel encerrado por tantos años, conocieron de Cristo. Entonces, Dios también puede usar todo eso para mostrarnos su voluntad. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Me gusta la Nueva Versión Internacional que dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. ¿Qué nos quiere decir aquí? Básicamente, Ezequías tuvo una enfermedad muy grave, enfermó básicamente de muerte, y en su angustia oró fervientemente a Dios, y como respuesta a oración, Dios lo sanó de manera milagrosa y le dio una señal extraordinaria para confirmar su intervención. ¿Se acuerdan de quién fue el que le regaló 15 años de vida? Le dio 15 años extras. Es bueno para acordarme los versículos, pero no los nombres. ¿Qué tuvo después de Ezequías? Tuvo orgullo, dice. Ezequías no mostró la gratitud apropiada hacia Dios después de su sanación. Su corazón se enalteció y por este motivo la ira de Dios se levantó contra él, así como contra Judá y Jerusalén. Muchas veces por uno de nosotros podemos estar lastimando al resto del grupo. Por uno de nosotros podemos lastimar a nuestra congregación.
Pero dice aquí, no obstante, Ezequías se dio cuenta de su error y se humilló ante Dios, lo que hizo que la ira de Dios fuera retirada y no cayera sobre el pueblo en sus días. Pues muchas veces no logramos entender, pero nuestros problemas, nuestro pecado, lo que llevamos nosotros también afecta a los demás, a los que están al lado nuestro. ¿Cuál fue la prueba de Dios sobre Ezequías? En un momento dado Dios le permitió que llegaran mensajeros de Babilonia para preguntar acerca del milagro que ocurrió en la tierra, lo que puso a prueba a Ezequías. Y hace días atrás hicieron una pregunta y nos dicen, Dios no prueba a nadie. No, si Dios nos prueba, no nos va a dar nada que nos haga daño, pero Dios nos prueba. Y aquí está, por ejemplo, lo que dice la prueba de Dios sobre Ezequías. En esta situación Dios lo dejó momentáneamente para probar su corazón y ver lo que había en él. Esto permitió que el orgullo de Ezequías y sus acciones fueran reveladas, demostrando la fragilidad humana, incluso después de haber experimentado las bendiciones de Dios. Vamos a leer en Crónicas, la segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. ¿Qué nos dice? Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. ¿Quién lo quiere leer? Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces, ¿Dios nos prueba o no nos prueba? Sí nos prueba. ¿Quiere saber si somos dignos de Él? Dios siempre tiene un propósito para todas y cada una de nuestras pruebas. Y en medio de ellas debemos buscar su rostro y escuchar su voz. Para finalizar, Dios siempre sabe dónde estamos y lo que necesitamos, ¿o no es así? Dios siempre lo sabe. Dice que antes de que nosotros empecemos a hablar, Él ya sabe lo que vamos a decir. No debemos ignorar cuando Dios nos habla a través de las diferentes circunstancias de nuestra vida, ya sea por medio de una bendición, una derrota, una desilusión. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, que debemos entenderlo, ya depende de nuestra relación que tengamos con Dios. Cuando tenemos buenos amigos, como en mi caso tengo buenos amigos de muchos años atrás, ya nada más a veces con una mirada, con una cosa que se dice, ya nos entendemos y sabemos lo que queremos hacer. Pero resulta que muchas veces cuando estamos con alguien nuevo, a veces hasta hay roces porque no nos entendemos en esa amistad. ¿Qué es lo que pasa? Con Dios pasa lo mismo. Si no tenemos esa relación íntima y directa con Dios, no lo vamos a entender cuando Él nos esté diciendo las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que estar dispuestos a obedecer y a confiar en sus planes, son siempre para bien. Y para finalizar, el texto final es Jeremías 29:11, que todos lo debemos saber. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Nueva versión internacional me gusta, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Recordemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Escuchemos su voz y sigamos su bien. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias que tú estás aquí con nosotros, te damos gracias por este mensaje y te pedimos que nos sigas hablando, indicando y enseñando el camino que debemos seguir, Señor, por donde debemos caminar. Ábrenos nuestros ojos espirituales para poderte entender y conocer qué es lo que quieres en nuestras vidas, cuáles son los planes correctos para seguir tus pasos y tus caminos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.